Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a trabajar con derivadas logarítmicas de logaritmo natural. Y vamos a trabajar con la fórmula general de la derivada logarítmica, que nos dice que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de u es igual a una división, que es dividir la derivada de u con respecto de x sobre el valor de u, donde u corresponde al argumento del logaritmo natural. Voy a poner una serie de ejemplos que me van a llevar a un mismo resultado y poder identificar aquella fórmula que nos dice que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Para este procedimiento, ¿qué herramientas vamos a necesitar? Bueno, pues vamos a necesitar las leyes de exponentes. Hay una ley de exponentes que nos dice que cuando tenemos x a la menos 1 es igual a tener 1 sobre x. Vamos a utilizar también la ley de exponentes que nos dice que en la división de términos x a la n sobre x a la m es igual a tener x a la n menos m, porque se va a presentar ahí una división de términos. Y vamos a empezar con este primer ejemplo, donde u corresponde al argumento, y en este caso el argumento aquí me dice que es 9x. Por lo tanto, pues tengo que hacer la identificación de conceptos que voy a utilizar en la fórmula general. Esta fórmula es la que vamos a estar utilizando con esta parte del logaritmo. Haciendo un comparativo de la fórmula con respecto al ejemplo que voy a resolver, pues tengo aquí un argumento. Aquí el argumento del logaritmo natural es u. Comienzo con la identificación de conceptos. Dice que u es igual a el valor de 9x, que es esta parte. Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x es igual a 9, ya que la derivada de 9x es igual a 9. Y bueno, pues para llevar este procedimiento, planteo la derivada. Pues la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 9x es igual. Dice la fórmula que es la división de la derivada de u, que ya la tengo aquí, entre el valor de u, que ya lo tengo aquí. Entonces, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 9x es igual a la derivada de u, que va en la parte de arriba, y la derivada de u es 9, entre el valor de u. U es 9x. Hay que resolver esta fracción. Tenemos que 9 entre 9 es igual a 1, y la x está en la parte de abajo. Por lo tanto, este es el resultado de esa derivada. Y me llevó a este orden de solución. Tenemos este segundo ejemplo, donde vamos a aplicar el mismo criterio. Voy a obtener la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 25x. Y bueno, pues hay que identificar, de acuerdo a la forma general, cuál es el argumento del logaritmo natural, que es el valor de u, y este argumento corresponde al valor de u. Por lo tanto, desciframos, como en el caso anterior, y tenemos que u es igual a 25x. Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x es igual a derivada de 25x, pues solamente es 25. Aplicamos la fórmula para darle solución, planteamos el problema. Tenemos que entonces la derivada con respecto de x del logaritmo natural del 25x es igual, dice la fórmula que es dividir du sobre u. Entonces, la derivada de u fue 25 sobre el valor de u, que es 25x. Y esto nos lleva al resultado de 25 entre 25 es 1, y la x está en la parte del denominador, y nos queda el mismo resultado que en el caso anterior, ya que el argumento del logaritmo es una función de tipo lineal del primer grado. Y nos lleva a esta forma porque esta es una forma lineal del primer grado. Bien, tenemos un tercer ejemplo. En este tercer ejemplo vamos a tener la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 7500x. Este 7500x sigue siendo un argumento del logaritmo natural de tipo lineal, del primer grado y del primer grado. Y me tiene que llevar al mismo resultado.
De tal forma que identificamos el argumento del logaritmo, que en este caso esto es el valor de u, y comenzamos con la deducción de conceptos. Entonces aquí tenemos que u es igual a 7500x. Por lo tanto, su derivada de u con respecto de x es igual a derivada de 7500x, solamente me queda el 7500. Con esto ya tengo los datos para poder aplicar la forma, planteo mi problema. Entonces, la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 7500x es igual, dice que es arriba la división de derivada de u entre el valor de u. La derivada de u corresponde a 7500 sobre el valor de u, que es 7500x. Si se hace esa división, 7500 entre 7500 queda 1 y la x está en la parte de abajo, por lo tanto se sigue dejando en la parte de abajo y me llevó al mismo resultado que en los dos casos anteriores. Conclusión, aquí la parte de la derivada del logaritmo natural de una función lineal me va a llevar siempre al mismo resultado, considerando que este es el orden general de la función lineal del logaritmo natural. En este ejemplo número 4 vamos a obtener la derivada con respecto de x del logaritmo natural del 5x a la 4. Nótese que en este argumento el logaritmo natural ya no es una función lineal como en los casos anteriores. Y vamos a hacer un comparativo con respecto a otro tipo de funciones para ver qué diferencia de resultados nos puede quedar. El procedimiento es el mismo, vamos a identificar el argumento del logaritmo natural. Entonces veo aquí en esta función que el argumento corresponde al 5x a la 4, por lo tanto ese argumento es el valor de u. Hacemos la misma operación para identificar los valores y poder llegar al resultado. Tenemos que u es igual a 5x a la 4, por lo tanto la derivada de u con respecto de x es igual a derivada de 5x a la 4 es 20x a la 3. Y para llegar a este resultado te recomiendo que eches un vistazo a los videos que tenemos en el canal correspondiente a la forma de obtener una derivada simple como la que tenemos aquí. Por lo tanto, planteamos el problema, tenemos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 5x a la 4 es igual. Dice que es la división de la derivada de u entre el valor de u. Y aquí tenemos la derivada de u, que sería 20x a la 3 entre el valor de u, que aquí lo tenemos, 5x a la 4. Aquí tenemos una operación, una división del 20x a la 3 entre 5x a la 4. Hay una división aquí presente, te encontrarás algunos canales y páginas donde te dicen que hay que sacar quinta, hay que eliminar, hay que esto, hay que el otro, pero bueno, aquí vamos a ver que en vez de eliminar y sacarle quinta y sacarle cuarta y todo lo demás, pues simplemente es hacer la división. Esto me representa una división, porque bueno, tenemos que conocer de dónde surge esa eliminación. La eliminación sí es correcta, pero tenemos que ver la operación de origen. Y aquí la operación de origen me está mostrando una división, dividendo y divisor. El dividendo es el que se divide y el divisor es el que divide. O sea, aquí tenemos la división de 20 entre 5. Y si hago la división de 20 entre 5 nos da como resultado un 4. Y luego aquí tenemos una división también de exponentes. Le señalamos hace un momento aquí la ley de exponentes que nos dice que cuando tenemos una división con la misma base, los exponentes se restan. Es decir, x a la 3 menos 4, porque la ley de exponentes me dice que ante la división los exponentes se restan. Por lo tanto, bueno, pues aquí mi resultado que voy a obtener es 4 de x a la 3 menos 4 es menos 1. 4 de x a la menos 1, porque bueno, pues es menor el 3 y le estoy restando un número mayor. 3 menos 4 es menos 1. Y también señalamos esta parte de otra ley de exponentes que nos dice que cuando tenemos un valor negativo, pues es una función inversa. ¿Sí? Si tengo x a la menos 1, pues es porque lo voy a cambiar. Si aquí está en el numerador, lo paso al denominador. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues el 4 sigue estando en la parte del resultado, en la parte del numerador. Y para cambiar este negativo de la x, pues lo cambio de arriba hacia abajo. Como aquí, para quitar el negativo de la x, según la ley de exponentes, lo cambio de arriba hacia abajo, hacia la parte del denominador. Entonces, cambio este x, es un valor inverso. Entonces, x a la menos 1 queda en la parte de abajo como x a la 1. Y entonces esto ya es el resultado de
esta derivada. Tenemos aquí un ejemplo número 5 donde tenemos que obtener la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 8x al cubo. Y aquí, bueno, pues a diferencia del caso anterior, aquí tenemos un argumento del logaritmo que me representa una función de grado 4 o una función de grado 3. Entonces vamos a ver cómo es el resultado, qué coincidencias tiene un resultado con respecto de otro. Identificamos, como en los casos anteriores, el argumento del logaritmo natural, que es esta parte, este es el valor de u, y comenzamos a descifrar los valores. Tenemos que u es igual a 8x cúbica, por lo tanto la derivada de u con respecto de x es igual a derivada de 8x cúbica es igual a 24x cuadrada. En la descripción del video te comparto la liga para que identifiques el video que hicimos para obtener esta forma simple de la derivada. Por lo tanto, planteamos el problema y tenemos que la derivada con respecto de x del logaritmo natural de 8x cúbica es igual, dice la fórmula, que debo dividir la derivada de u entre el valor de u. La derivada de u aquí la tenemos y la derivada de u es 24x a la 2 sobre el valor de u. Y el valor de u es 8x a la 3. Hacemos el procedimiento matemático que me indica, repito, en vez de sacar valores a la fracción, aplicamos la división de forma directa. 24 entre 8 es igual a 3. División de literales, de variables x, ambos tienen la misma base, y como es una división, se resta el de arriba menos el de abajo, entonces sería a la 2 menos 3. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 3x a la menos 1, porque 2 menos 3 es igual a menos 1. Y si aplicamos el criterio del exponente negativo, entonces nos va a quedar como 3. Y para cambiar este exponente negativo a positivo, lo pasamos a la parte de abajo. Y este es el resultado de esa derivada. Y nótese cómo en este par de resultados, a diferencia de los que hicimos en la primera sección, aquí tenemos una función de grado 4 y una función de grado 3. Pero al final de cuentas, por ser un logaritmo natural, me llevó al valor de la división, del 20 entre 5, que quedó 4, sobre la variable x. Me llevó al valor de la división, 24 entre 8, que fue 3, sobre la variable x. Tenemos aquí un siguiente ejemplo donde vemos que hay una multiplicación de funciones logarítmicas. Vamos a obtener la derivada de la multiplicación de este par de funciones. Recordemos que para este caso vamos a utilizar la letra A y la letra B para identificar una variable con respecto de otra y poder desarrollar el procedimiento que aquí me marca. Normalmente este tipo de fórmula la podemos encontrar con la letra U y la letra V, pero yo le cambié A y B solamente para no confundir con la U, que es el argumento del logaritmo. Por lo tanto, bueno, pues lo señalamos de esta forma. Para poder desarrollar la multiplicación de derivadas, en la descripción del video te comparto el link correspondiente al tema de la multiplicación de derivadas. Y para darle solución a esta multiplicación de derivadas logarítmicas, a una función le llamaremos A y a otra función la llamaremos B. Comenzamos con la deducción de los datos que necesito para la fórmula. Para la fórmula necesito un valor de A. Aquí lo acabamos de asignar. A es igual al logaritmo natural de 4x a la 5. Y también necesito el valor de B. Ya lo asignamos. B es igual al logaritmo natural de 2x a la 3. Pero también necesitamos tanto la derivada de B como la derivada de A, como lo marca esta fórmula y el tema específico de la multiplicación de derivadas. Es decir, hay que obtener la derivada de A. Entonces tenemos que la derivada de A con respecto de x es igual, y tengo que obtener la derivada del logaritmo natural de 4x quinta. Y bueno, pues con eso echamos mano de toda esta notación que aquí tenemos. Este es mi argumento del logaritmo natural, este es el valor de u, y tenemos lo siguiente. Tenemos que u es igual
a 4x a la 5. Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x es igual a 20x a la 4. Y entonces, para obtener la derivada del logaritmo natural de 4x a la 5, nos dice la fórmula que debo hacer la división, como lo hemos aplicado en los ejemplos anteriores, de la derivada de u, que en este caso es 20x a la 4, sobre el valor de u. U es igual a 4x a la 5. Aplicamos el criterio de la operación, que en este caso es una división. 20 entre 4 es igual a 5. X a la 4 entre x a la 5, por ley de exponentes, 4 menos 5 me queda menos 1. Y bueno, pues con esto consideramos esta ley de exponentes y determinamos que la derivada de a con respecto de x es igual a 5 de x a la menos 1, o 5 por x a la menos 1 sería 5, y cambiamos a positivo el menos 1 y lo ponemos en la parte de abajo. Y con esto ya tenemos nuestro valor de a, que requiere la fórmula, y su respectiva derivada de a. Ahora trabajamos el valor de b. Mismo caso, es una función logarítmica. El argumento del logaritmo es el 2x a la 3, por lo tanto esto sería mi valor de u. Ya acabo de calcular la derivada de a, solo me falta la derivada de b. Derivamos. La derivada de b con respecto de x es igual a, tenemos que el argumento del logaritmo es el valor de u, entonces u es igual a 2x al cubo. Por lo tanto, la derivada de u con respecto de x es igual a, derivada de 2x al cubo es 6x al cuadrado. Y la fórmula me dice que para obtener la derivada del argumento de u es dividir su derivada entre u. Entonces, debo dividir la derivada que fue 6x al cuadrado, entre el valor de u, 2x a la 3. Y esto es prácticamente lo que hemos visto en los ejemplos anteriores. Aplicamos el criterio de la operación, que en este caso es la división. Si divido 6 entre 2 es igual a 3, y en la x es una división de variables de la misma base, por lo tanto hay una resta de exponentes, 2 menos 3. Y 2 menos 3 es igual a menos 1. Por lo tanto, para eliminar este negativo de la variable, tenemos que la derivada de b con respecto de x es igual a 3, y la x pasa a la parte de abajo ya con su exponente positivo. Y aquí tengo mi valor de la derivada de b y el respectivo valor de b. Bien, ahora nos daremos a la tarea de aplicar la fórmula de la multiplicación de derivadas, porque ya tengo todos los datos que necesito. Por lo tanto, tenemos que la derivada con respecto de x del producto de a por b es igual. Dice que debo multiplicar la a tal y como está por la derivada de b. La a tal y como está, veo mis datos que encerré en los cuadros, y la a es el logaritmo natural del 4x a la 5. Ahí está, este es mi valor de a. Luego dice por la derivada de b, veo los cuadros, el dato que le corresponde, y la derivada de b aquí está. La derivada de b fue 3 sobre x. Más, ahora multiplicar la b tal y como está. Veo mis datos y la b tal y como está, aquí la tengo. Logaritmo natural de 2x cúbica por la derivada de a. Veo mis datos y la derivada de a es, vemos aquí que es 5 sobre x. 5 sobre x. Con esto ya sustituí todos los datos que necesito para esta fórmula de la multiplicación. Aplico las multiplicaciones que me van indicando los paréntesis, y tengo que aquí hay una multiplicación. Es una multiplicación de una función por una fracción. ¿Qué hacemos aquí? Bueno, pues le ponemos un 1 aquí abajo para hacer la multiplicación de fracciones, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. De tal forma que al multiplicar lo de arriba por lo de arriba sería la multiplicación del logaritmo natural de 4x quinta por 3. Y al hacer esta multiplicación me da como resultado 3 logaritmo natural de 4x quinta. Aquí ya estoy combinando los dos valores en la multiplicación. Y lo de abajo por lo de abajo sería 1 por x. Y 1 por x me da como resultado la propia x. Más, aplico el mismo criterio para la segunda multiplicación. Aquí le ponemos un 1 para poder hacer esta multiplicación de lo de arriba por lo de arriba
y lo de abajo por lo de abajo. Al multiplicar el logaritmo natural de 2x cúbica por 5 me queda 5 logaritmo natural de 2x cúbica sobre 1 por x me queda x. Y técnicamente ahí tengo el resultado, pero bueno, puedo hacer una simplificación porque aquí vemos que tengo una suma de fracciones. Y en la suma de fracciones que tienen los denominadores iguales, pues en el resultado sigue siendo el mismo denominador. De tal forma que aquí voy a obtener un mismo denominador porque ambos son de x. Y lo único que voy a señalar en la parte del numerador será la suma de los dos numeradores. 3 logaritmo natural de 4x a la 5 más 5 logaritmo natural de 2x cúbica. Y con esto llegamos al resultado de esa multiplicación de derivadas de funciones logarítmicas. Bien, y a continuación te planteo una serie de ejercicios para que pongas en práctica tus conocimientos. Recuerda que puedes pausar el video y regresarlo para que puedas obtener tu resultado de la forma correcta. A continuación te presento los resultados obtenidos. Y estos son los resultados de estas derivadas. Y con esto llegamos al fin de este video, esperando que esta información haya sido de tu agrado y de tu utilidad. No olvides darle like al video, activar tu campanita de notificaciones para que estés al pendiente de todo el material que estamos subiendo al canal y compartir para que este material le llegue a más personas. Por tu atención, muchas gracias y nos vemos la siguiente clase.